Hola amantes del juego. Continuamos con nuestras charlas, reflexiones sobre el juego y como pueden ver en pantalla el día de hoy tenemos el inmenso placer de compartir con Ander, quien se estuvo llegando justo al canal para que en esta conversación también lograr charlar sobre el juego, charlar sobre lo que nos gusta y sobre todo primera vez que termina llegando a espacios reducidos, así que espero que ustedes quienes están del otro lado de la pantalla terminen disfrutando tanto como lo haremos nosotros. Ander, decirte primero que todo muchísimas gracias por aceptar la invitación y siéntete como en casa, que al final vamos a hablar de algo que nos gusta a todos los que estamos reunidos aquí y quienes están también mirándolo por el móvil, por el teléfono, la laptop, de donde quiera que sea. Vamos a hablar de fútbol. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Monchi Nori? Un placer estar aquí con vosotros, encima en un espacio que justo te comentaba fuera de cámaras que acababa de ver el programa que hicisteis con Gorka y que pues, el nivel está muy alto, así que nada, intentaremos aportar en la medida de las posibilidades. Ander, también para entrar un poco en dinámica y quienes están, como solemos llamarle, del otro lado de la pantalla también, digamos, comiencen a sentir esa cercanía contigo, ¿pudieras comentarnos un poco acerca de, bueno, de quién eres, dónde estás a día de hoy dentro de este mundo fútbol? Sí, yo soy ahora mismo analista del Baracaldo, que es un equipo de la tercera división de España, que se llama Primera Ref. Y por lo demás también, como tengo mitad formación periodística, mitad formación de analista de fútbol, pues comento partidos en una radio de aquí que se llama Cadena Cope, que normalmente son los de Athletic de Bilbao, pero va un poco en función de la disponibilidad, porque al final, como también está el Baracaldo, que es lo prioritario, si coincide, pues al final hay esa flexibilidad para que te den otros partidos. Y luego, pues también estoy los lunes en una tertulia que hace Gerard Romero en el canal de Gigantes para analizar con Lorenzo Manchado el partido del Barça. Entonces ya veis que es una vida en la que para nada está presente el fútbol en todo momento y en la que se vive bastante alejado del deporte del balompié. Y qué bueno que puedas mantener ese contacto tanto desde directamente perteneciendo a un staff dentro de lo que es un equipo y también con esa mirada de, y digamos, esos análisis que se pueden hacer un poco con, digamos, más en frío, con la sangre menos caliente, desde otra perspectiva, desde otras esferas. Nori, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Monchi, ¿qué tal? Un placer estar aquí de nuevo. Muy agradecidos con Ander, con Ander Cotorro por aceptar la invitación. Sabes que Twitter, como siempre lo he dicho, no, para nosotros ha sido una herramienta que nos ha abierto un montón de puertas y bueno, y tener a Ander aquí también es un honor también, ¿no? Es un perfil que sigo mucho en Twitter, que leo mucho sus análisis, me gusta mucho. Y bueno, y sobre todo teniendo en cuenta también un poco el conocimiento que tiene sobre el fútbol de la zona, ¿no? De esa zona que vamos a hablar hoy, ¿no? Porque yo creo que al final también es importante el tema de los contextos culturales también, ¿no? Y por ahí va un poco mi primera pregunta, Andy. Si tuvieras que describir a grandes rasgos, ¿cuál es la cultura futbolística de esa zona tuya que te toca trabajarle, que te toca comentarla? ¿Cómo lo describirías? Yo diría que sobre todo el patrón que se repite en general, porque luego hay excepciones, pero en los equipos de esta zona es que son equipos verticales, muy intensos a la hora de querer siempre apretar arriba, de quitarte tiempo, de hacerte un poco que estés incómodo y, como dice Ernesto Valverde, de transmitirte la inseguridad al rival en vez de quedártela tú. Entonces, sobre todo eso, porque al final cuando tú ves un poco pues equipos como puede ser el Athletic, la Real Sociedad con sus matices, Osasuna, el Alavés también con sus matices. Luego vas bajando y encuentras Eibar, bajas más y encuentras el filial del Athletic, el filial de la Real. Todos son equipos que intentan presionar arriba, que intentan ser agresivos, que cuando tienen el balón no renuncian a tener fases de acumular más pases, pero digamos que su mentalidad siempre es la de hacer daño. O sea, por explicarlo de otro modo más sencillo, no terminas de ver equipos que busquen defenderse con balón, sino que la posesión la utilizan para en todo momento intentar hacer daño. Y yo diría que es un poco una tendencia que encaja mucho con lo que es el fútbol moderno de hoy en día, ¿no? Porque no es coincidencia que entrenadores como, voy a meter a Íñigo Pérez en el saco, aunque igual quizás no entra del todo, pero Íñigo Pérez, Andón Iraola, Ernesto Valverde, estén también adaptados a lo que vemos hoy, sobre todo Iraola en la Premier, ¿no? Es un entrenador que está muy adaptado a esos ritmos altos, a ese querer presionar siempre, a tener flexibilidad a la hora de plantear las presiones, de no siempre presionar del mismo modo, sino que ir alternando, pues a veces voy a pares, a veces parto desde un rombo, a veces lo busco la vuelta para que no sea previsible.
Entonces, un poco la manera de describirte el fútbol, sobre todo el País Vasco, también te voy a coger Navarra, pero creo que es esta que te comento. Y también, ¿qué importancia le das tanto al contexto, a la mentalidad también que tienen que tener jugadores que no están adaptados a dicha idiosincrasia y terminan llegando a la liga, digamos, a estos equipos que ya comentaba justo, que se manejan dentro de este tipo de contextos, pero a la vez los jugadores que parten de equipos como estos, bueno, el Athletic de Bilbao también creo que es uno de los que tienen sus características más propias dentro de dicho contexto a la hora de que salen, porque cuando comentabas el tema de entrenadores me venían a la mente grandísimos entrenadores de esta zona que hoy están triunfando a nivel global y ni qué decir, por ejemplo, en la Premier League, pero luego también muchísimos jugadores, propio Martín Zubimendi como uno de los mediocentros, entre otros jugadores, sobre todo de la Real Sociedad de este último tramo, que una vez han dado ese salto, digamos, no les ha costado demasiado. Y te pregunto porque me viene a la mente una entrevista que había hace unos años a Xavi Alonso, en el que comentaba que normalmente también muchos jugadores jóvenes de esta zona tienden a no quemar como que etapas, o al menos en esos tiempos tendían a quedarse más tiempo dentro de lo que son las estructuras de los clubes, también por ese rasgo que existe familiar, por así decirlo, que al final es algo, podemos decir, que un rasgo bastante fuerte y bastante marcado dentro de la propia idiosincrasia de dicha zona. Yo creo que es que los clubes de esta zona trabajan muy bien en general la cantera. Y ahora me refiero más a los de primera división, porque luego, a medida que vas tirando para abajo, pues digamos que la complejidad de la liga o de contar con menos herramientas, pues dificulta que tú puedas tener tan buen trabajo de base como sí que tienen Athletic y la Sociedad. Pero, por ejemplo, Eibar, tú miras la plantilla de primer equipo, 2 o 3 jugadores que han salido del filial tiene. Por lo tanto, que yo entiendo que que se adapten bien cuando salen, viene primero del buen trabajo que se hace con ellos cuando están en la base de los clubes, cuando son juveniles, cuando son cadetes, cuando empiezan a dar esos primeros pasos en los filiales. Entonces, por eso lo primero. Luego, porque hay buena materia prima, es decir, hay buenos jugadores. Aquí tú, incluso cuando sales a equipos que si dijeran nombres la gente no conocería, como puede ser Santuchu, Arenas de Guecho, Danokbat, Romo, que son más locales, te encuentras también jugadores que tienen un nivel muy importante. Voy a poner un ejemplo. Seguro que la gente que esté viendo esto y vosotros conocéis a Mikel Jaureguizar, que es centrocampista del primer equipo del Athletic. Jaureguizar está jugando, antes de que lo fichen Athletic, en el Bermeo, en tercera división, sin tener edad todavía, siendo todavía juvenil. O sea, quiero decirte que él no estaba en la estructura del Athletic, es un chico que estaba en el fútbol de la región. Y el Athletic lo capta, lo lleva, lo pasa por el filial y le da el salto al primer equipo. O sea, porque la materia prima del jugador es bueno. Y luego, también otra cosa que yo creo que es importante para cómo son capaces de rendir cuando salen de aquí, eh, hay una frase que dice un director deportivo muy buena sobre el futbolista inglés, que es como el futbolista inglés, tú le dices que se tira un río y él se tira y luego te pregunta a ver que por qué se ha tirado, ¿no? Es decir, como que son muy obedientes, muy digamos, comprar la idea del entrenador de tener esa capacidad de obedecer, ¿no? Por así decirlo. Y yo creo que el futbolista vasco es un poco en ese sentido también, que son jugadores, por ejemplo, en Marcelino García Toral, cuando llega al Athletic, lo primero que destaca es la capacidad que tiene el grupo para decirle, mister, tú dinos que nosotros hacemos. Es decir, que normalmente en un fútbol en el que hoy en día vas más a convencer que a obligar, digamos que esta gente lo pone muy fácil, porque ya están muy predispuestos a ello. Y eso es importante cuando sale, por ejemplo, Martín Zubimendi al Arsenal. Martín Zubimendi sale y se adapta rápido porque tiene esa capacidad. Aparte de que, lo que decíamos, buen trabajo de base y buena materia prima. Sí, aquí este podcast suele ser un poco caótico en cuanto a en cuanto a a las preguntas y los temas de conversación, pero bueno, te voy ahora a lanzar la pregunta desde tu otra perspectiva, ¿no? De la perspectiva un poco de analista, ¿no? En Barakaldo. Y bueno, lo estuvimos hablando un poco, ¿no? De la complejidad que tiene esa primera ref y bueno, y sobre todo también que tienen, porque es una liga que tiene muchísimo contexto dentro de una misma liga, ¿no? Entonces,
va un poco por ahí, ¿no? Sobre todo que me cuente un poco desde tus experiencias, ¿no? ¿Cómo fue ese choque y la importancia de ese choque inicial, perdón, y la importancia de conocer el contexto de la liga a la hora de analizar, ¿no? Digamos que el otro día lo hablaba con Lorenzo, que también conoce bien estas categorías, y yo creo que, como decía él, el mayor salto que hay en el fútbol español tranquilamente puede ser el que hay de segunda ref a primera ref, es decir, de cuarta división a tercera división. Porque es verdad que el de segunda a primera puede ser fuerte, pero bueno, ahí ya digamos que son equipos que tienen o una base de jugadores o una base de entrenadores que ya le permite que no sea tan grande. El de primera ref a segunda normalmente son equipos bien preparados y que han tenido también buenos jugadores, por lo tanto se ve, por ejemplo, Cultural Leonesa, que ascendió el año pasado, está fuera de descenso, el Ceuta va bien, el Andorra, que lo ascendieron Beto y David, que colaboran con vosotros, pues también está ahora con Ibai más o menos cómodo, pero tú cuando estás en segunda ref ves que hay equipos que pueden estar bien organizados, pero que al final el nivel es hasta un punto. Y cuando tú pasas a primera ref, como que se multiplica por 5. ¿Por qué? Porque al final, segunda división tiene 22 equipos, si no me equivoco, o 23, no recuerdo ahora. Y claro, tú piensas que todo lo que no entra en esos equipos en cuanto a entrenadores y jugadores está debajo en primera ref. Y en primera ref encuentras pues entrenadores que igual tienen nivel de segunda división, pero están en esa categoría. O jugadores que tranquilamente pueden estar en segunda división y también están en esa categoría, por no hablarte ya de los filiales. El año pasado, por ejemplo, nosotros nos enfrentamos al Barcelona B y en el Barcelona B estaban los primos Hernández, estaba Jofre Torrens, estaba Jan Virgili, que está en el Mallorca ahora en primera división contando buen rendimiento, o sea, también tienes ese factor. Entonces yo creo que Primera Ref es una liga en la que hay muy buenos entrenadores, con propuestas de todo tipo, más o menos atrevidas, más o menos vistosas, pero tú cuando analizas a la gran mayoría de los equipos ves que hay una idea muy bien trabajada y que son equipos que en lo que es la idea del modelo de juego están muy bien asentados y luego sobre todo te encuentras que hay jugadores, en cada equipo hay un jugador un poco, yo hago la broma de que esto es un poco como la NBA, ¿no? Que cada equipo tiene su jugador, aunque sea un equipo que va muy mal, que va muy abajo y que está tanqueando, en la NBA tiene su superestrella o su jugador que puede cambiar un partido, pues en primera vez es un poco parecido. Siempre acabas viendo, cuando comento con mi compañero que es japonés, oye, ¿qué te ha parecido este equipo? Es que este jugador qué bueno es. Y luego le ves y es buenísimo. Entonces creo que es una liga que sobre todo eso. Además también hay un hecho que es que me imagino que la gente estará al tanto que primera y segunda división las lleva la liga de fútbol profesional. Por lo tanto hay como un límite salarial que a la hora de inscribir jugadores y de cuánto dinero puedes invertir en el equipo te limita. ¿Qué pasa? Que primera federación la lleva la Federación Española de Fútbol. Y ahí no hay ese límite económico. Por lo tanto, hay jugadores que dicen entre cobrar una cantidad en segunda o irme a primera ref y cobrar más, pues eligen la segunda opción. Entonces, claro, te puedes encontrar equipos que han cogido jugadores que están a un nivel económico muy alto y que por lo tanto les permite armar plantillas realmente espectaculares. Además de que pues puedes ver cosas, por ejemplo, hablábamos antes fuera de micro con Monchi, equipos como el Andorra de Beto y de David, que de repente eran de estos de acumularte mucha gente en un lado y luego girarte rápidamente al otro, con otros que buscan quizás más estar ordenados y contragolpear, o con otros que directamente, como puede ser el Real Madrid Castilla de Arbeloa, que es un poco lo que comentabais con Gorka el otro día, que es un equipo que parte desde una salida de 3 con el mediocentro, pero que luego, más allá de jugadores que sí que tienen un enfoque más posicional, el resto se asocian en torno al balón y que de repente puedes encontrarte que el que es el teórico media punta o extremo está bajando a posición de lateral a hacer una superioridad. Entonces, por eso digo que es una liga que yo creo que merece la pena ver porque tiene una serie de cosas en lo futbolístico que pueden hacerla muy atractiva. Y que sin duda imagino también que estas propias dificultades que... ¿No le ibas a decir algo? Disculpa. No, sí, que Ah, es interesante y al final el año pasado, del año pasado, tú pude ver varios partidos de primera ref, y bueno, de la zona tuya particularmente, porque tuve que seguir a la Morevieta y es tal cual. Al final te sorprende, para mí fue mi primer contacto, ¿no? Y te sorprende muchísimo el nivel altísimo que hay y también me veo con lo que dice Ander.
equipos que iban muy mal, porque la Morelleta iba muy mal, de hecho terminó descendiendo, pero tenía un jugador como por ejemplo Pablo Vías, que es un jugador histórico de primera, de segunda división, de primera división, es decir, un nivel altísimo. Sí, 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 sí. Y de hecho, hay otros jugadores que tú, por ejemplo, los ves y que luego el año siguiente, en equipos que descienden, se mantienen en la categoría, pero yendo a equipos de un perfil superior. O sea, de equipos que de repente un tío que ha descendido te lo encuentras en un equipo que está peleando por ascender. Y además, de nuevo, con esa flexibilidad de que tú igual piensas que Primera Ref es fútbol feo, fútbol, porque ahí luego entra la limitación de los campos. Hay campos en los que se puede practicar un fútbol mejor porque digamos que la economía del club permite que esté cuidado de un modo y en otros en los que, o porque están en un cambio de césped o por lo que sea, pues no se puede practicar tan buen fútbol. Y aún así te encuentras, por ejemplo, otro ejemplo más que os puedo poner, el Lugo la temporada pasada empieza con Lolo Escobar, que era un entrenador que te metía los dos laterales como pivotes en primera ref, que quiero decir que igual, por un prejuicio, la gente puede decir que primera ref va a ser patadón y chocar arriba y el balón que cae, y de repente te encuentras propuestas, que también hay de eso, pero muy sofisticadas. E imagino que dentro de estas propuestas también te hayan permitido, digamos, ir desarrollándote también. Al final, al encontrarte diferentes, digamos, perfiles de jugadores, diferentes perfiles de equipo, más el personal de las personas que te rodean, personas con las que Ujú. puedes estar en constante intercambio de información. ¿Qué te ha qué sientes que te han terminado justo aportando estas personas que tanto las que están alrededor en tu entorno, que seguro igual son de un tantísimo nivel, pero también quienes desde el otro lado, directamente quizás en conversaciones que hayas tenido, no sé, presencias en ponencias, como sea, o también de una forma indirecta, justo como desde este rol analítico que ya veo que te gusta muchísimo, desde la cual terminas analizando a estos equipos, te hayan terminado incorporando, porque al final los otros equipos te transmiten una información y ya luego tú decides de ahí que quedarte, que no, dentro de ese Ujú. proceso crítico también, por dónde darle una vuelta y digamos, ese constante flujo informativo te permite, me imagino también como que desarrollar tu pensamiento. Mira, en este aspecto yo me siento bastante identificado con lo que os decía Gorka el otro día, de que quizás donde más he aprendido es leyendo a gente en Twitter. O sea, así de claro. Y ya de hecho lo comenté con Loni. A mí un tuit que puso Nori de que al final lo importante es entrar en ritmo, a mí eso me voló la cabeza en pretemporada y desde entonces pensando y por ejemplo el otro día nuestro partido yo lo analicé desde ahí, desde ese prisma de lo que nos ha faltado es entrar en ritmo. ¿Por qué no hemos entrado en ritmo? Y eso me permitió llegar a la conclusión de que nos había faltado de una manera que quizás no habría llegado sin haber leído ese tuit de Nori. Entonces, quiero decirte que Twitter es una fuente de información potentísima si evidentemente sabes un poco hacer el filtrado de a quién seguir y a quién no. Yo ahí, por ejemplo, tengo una norma no escrita que es que mis seguidos nunca pueden superar los 200. ¿Por qué? Porque así controlo muy bien qué me sale y tengo muy identificado qué es lo que voy a leer. Y claro, si tú empiezas a entrar, es casi todo gente de fútbol, como vuestro proyecto de Game Changer, por ejemplo, en el que estáis también, que ahí me sale, entro y de repente ya me sale todo lo que a mí me interesa y que me empieza un poco a dar ideas. Por ejemplo, yo cada cierto tiempo intento o me obligo a partir de cosas que voy viendo, estudiarlas un poco más y elaborarle a nuestro mister un informe en el que yo le doy una propuesta de cosas que podemos añadir a nuestro modelo de juego. Por situar dos ejemplos, en segunda red, el año que extendimos, yo lo que le propuse es empezar a meter los laterales por dentro, en un rol más a veces de que son jugadores que te fijan por dentro, otras veces que te ayudan a que el rival no sepa si saltar al dentro o al de fuera y poder progresar por el costado, que nosotros somos un equipo muy potente por fuera, o directamente que sean ellos los que aprovechen un intervalo central lateral para darte profundidad. Este año, por ejemplo, fueron los famosos overlapping center backs que hacía el Sheffield de Chris Wilder y que tú, si tú empiezas a investigar, pues lo hacía el Arenas de Guecho de Ibai Gómez, lo hacía el Inter o lo hacía el Inter con Inzaghi, y algún equipo más que había, en el hilo salían unos cuantos. O sea, ya ibas identificando equipos que lo hacían, le sacabas la idea y luego se la pasas al entrenador. Aquí que quede claro que luego el entrenador te la compra o no te la compra. O sea, por ejemplo, a mí la de los laterales me la compró, la otra no. Entonces, pues bueno, pues es un poco también una manera de llegar a ese conocimiento, pero sobre todo la gran mayoría de conocimiento adquirido también llega por las conversaciones que tú tienes viviendo el día a día en un equipo. Al final yo creo que, claro, es mi primera experiencia en un cuerpo técnico, pero la gente con la que estoy
creo que está demostrado su nivel en cuanto a resultados obtenidos y juego que ha alcanzado el equipo. Entonces, de situaciones que sean en el día a día y conversaciones que tú tienes, pues descartas ideas porque ves que no tienen recorrido, o algunas ves que sí, y luego vas adaptando información, y luego también de analizar rivales. Analizar rivales te da un poco la perspectiva de qué cosas puedes ir cogiendo de ellos y qué cosas no. Y luego también esto es muy importante, por ejemplo, cuando haces análisis de rival, seleccionar bien qué equipos analizas. Porque, por ejemplo, si yo juego contra, da igual el equipo que sea, pero cojo partidos de rivales que son relacionismo o juego de posición, a mí no me sirve porque nosotros no somos eso. No sé si me estoy explicando. Entonces, claro, si yo pongo un ejemplo que nos pasa muy a menudo. Nuestro entrenador dice que el Mérida, el trabajo que hace sin balón, a nosotros nos viene muy bien para ponerlo un poco en, digamos, para que verlo cuando vamos a analizar a un equipo, pues ver cómo ese equipo intenta superar el trabajo sin balón del Mérida. ¿Por qué? Porque puede ser similar al nuestro. ¿Qué problema tiene eso? Que el Mérida con balón es radicalmente opuesto a nosotros. Entonces yo le digo, oye, sí, pero no, porque no terminas. Y ahí tú lo que haces es quizás un poco diferenciar el qué puedes coger para ti y qué puedes coger para el equipo. Es decir, yo sí veo, por ejemplo, partidos del Andorra el año pasado de Beto y de David. Claro, yo hay cosas que cojo para mí, que a mí me gustan y que me las guardo para si algún día estoy en un modelo en el que se puede aplicar eso, transmitirlas al entrenador, pero otras, igual esas cosas, digo, yo esto no puedo decirle al mister, vamos a aplicarlo porque no tiene nada que ver. Entonces, respondiendo a tu pregunta y sin irme por las ramas, sobre todo Twitter, fuente de conocimiento importantísima, pero luego, evidentemente, el día a día de un cuerpo técnico te aporta mucho. Ahorita mencionabas el tema del ritmo under y bueno, cuando comentábamos eso por interno, me diste una reflexión muy interesante, ¿no? Que es tu manera o la manera que tiene tu equipo de alcanzar ese ritmo, ¿no? Antes de hacerte la pregunta, quisiera que nos los comente, ¿no? A nosotros aquí, a Monchi, porque es muy interesante, ¿no? Ya luego te lanzo la siguiente pregunta. Sí, lo que comentábamos aquella vez a raíz de ese tuit era que un poco, yo ponía el ejemplo de que el Barça al final, la manera que tiene de entrar en ritmo es tener un buen posicionamiento en ataque que le permita presionar la pérdida para estar constantemente hundiendo al rival, y a partir de ahí pues tener ese dominio tan aplastante que tenía, de que el año pasado había partidos que el minuto 30 lo tenía solventado, y que ahora quizás, como está yendo, como decía Gorka muy bien el otro día, más por fuera que por dentro, como empieza a tener, vuelve a ser un Barça además de extremos que no de ese dinamismo que tenía antes, pues las cosas van un poco peor, no se puede presionar igual y demás, y cuesta más entrar en ritmo. En nuestro caso, nosotros somos un equipo que depende de llevar todo al límite para entrar en ritmos, es decir, de ser súper agresivo en cada presión, súper vertical en cada circulación de balón que tienes. Cuando hay una opción, por mínima que sea, de 1 por 1 por fuera, de 2 por 2 por fuera, aprovecharla y cargar área de mucho centro. Entonces nosotros necesitamos esa energía de ir siempre hacia adelante, de vivir todo desde el límite para entrar en ritmos. Os voy a poner un ejemplo del otro día. Nosotros jugamos en Tajonar y el otro analista y yo estábamos viendo el partido desde arriba en el campo y veíamos que las presiones íbamos, pero no éramos nosotros. Esto igual es un poco difícil de explicar. Tú los clips de las presiones altas las ves y objetivamente no están mal. O sea, quiero decir, son agresivas. Quiero decir, cualquier persona te diría, no, esto está bien. Incluso nuestro mister decía, yo no lo termino de ver. ¿Qué pasa? Que a mí, ahí entra el tuit de Nori, claro, yo pensaba, ¿por qué no hemos entrado en ritmo? ¿Por qué no hemos entrado en ritmo? Y empezaba a ver esos clips y veía, por poneros un ejemplo, una situación de que el rival te recircula hacia atrás, hacia portero, y es, digamos, para que os hagáis una idea de la jugada, lateral juega con central, nuestro mediapunta salta y ese central le juega hasta portero y el mediapunta frena la carrera. Dices, claro, eso no está mal porque te reorganizas y luego vuelves a acelerar. En nuestro equipo sí está mal, porque a nosotros el ritmo nos lo da que el mediapunta repita el esfuerzo de saltar a central primero y cuando central juega saltar tapando la línea de pase con el central a portero. Y que eso lleve a todo el bloque a ir hacia adelante y al rival a alargar a duelos y nosotros en duelos imponernos y jugar. Entonces es un poco el cómo apliqué el famoso tuit de Nori a la manera que tenía de ver el juego. Entonces yo le reflexionaba a nuestro entrenador que objetivamente los clips no están mal,
Pero aquí tienes una situación en la que está todo, o sea, quiero decir, cada jugador rival tiene a uno nuestro en distancia de saltar, pero el primero no va con la energía que va normalmente, no salta como con la agresividad. Entonces vas sumando acciones de eso y ves que el equipo no terminaba de entrar en ritmo. Y entonces cuando no, si eres un equipo de vivir que depende de ir al límite, no lo llevas todo al límite, pues evidentemente te cuesta todo mucho más. Sí, no, bueno, te lo dije al principio y te lo vuelvo a repetir, ¿no? Por eso es que me gusta tanto tu manera de analizar el juego y bueno, y tu trabajo en general. Bueno, lo que puedo leer en Twitter, te confieso que al Baracate no lo he visto, pero bueno, lo que te leo en Twitter por eso mismo, ¿no? Porque no solo es analizar patrones, simplemente es también interpretarlo y sacar conclusiones de ello, ¿no? Que a mí me parece que es donde está un poco la diferencia, ¿no? Ahorita mencionabas a Mérida, ¿no? Del trabajo sin balón de Mérida, ¿no? Y bueno, ojalá en algún momento podamos traer también a Fran por acá, ¿no? Pero bueno, también te quería comentar que, bueno, lo comentamos y yo creo que es una reflexión interesante, ¿no? La que me dices, ¿no? El tema de las diferencias a la hora de analizar una categoría tan difícil como puede ser la primera ref con, por ejemplo, cuando analizas al Athletic Club, ¿no? Que, por ejemplo, lo hace, obviamente lo haces desde un perfil o desde una perspectiva distinta, ¿no? Porque son trabajos distintos, por así llamarlo, pero al final es análisis. Al final yo creo que tienen muchísimos puntos en común, ¿no? Y sobre todo me quedo un poco con lo que tú comentabas ahorita, ¿no? Que tú, y es muy interesante, ¿no? Que a la hora de analizar los rivales también, sobre todo, te vas con los enfrentamientos contra equipos similares a los tuyos, ¿no? Y es una realidad, porque a mí, independientemente de todo, uno de los grandes retos que veo en la primera ref es que hay equipos que se tienen que adaptar constantemente a los rivales, se tienen que adaptar constantemente a las condiciones de campo, y es muy difícil sacar patrones, ¿verdad? También influyen mucho los tiros de cámara, porque las posibilidades son las que son, quiero decirte. Estamos acostumbrados a que cuando os sacáis vosotros los hilos en cámara táctica, que son la leche, porque se ve todo. Claro, la gente que no está metida en esta liga igual se piensa que todo es así, pero de repente tienes que ir a un campo que, oye, no tiene nada de malo, quiero decir, es lo que hay, porque la categoría es así y las posibilidades de cada equipo son distintas. Nosotros tenemos suerte de que tenemos un campo que permite una ubicación de la cámara en la que se ve todo muy bien, pero hay otros compañeros que por el diseño del estadio, pues directamente igual hay una columna que hace que la cámara automática no pille ese córner, o digamos que el campo directamente es que no tiene más posibilidades. Entonces, hay que jugar también con eso, que hay veces que tú tienes también que elegir o priorizar, mejor dicho, un equipo por encima de otro simplemente por el tiro de cámara. O sea, quiero decirte, y da mucha rabia esto y me entenderéis perfectamente, tienes un clip igual de un partido en el que tú ves perfectamente lo que quieres y dices, este clip es el ideal, pero claro, la cámara igual no es tan buena para que luego la vean 20 jugadores en una pantalla en un vestuario, ¿sabes? O nosotros hacemos una cosa que es, cuando ponemos el primer vídeo de rival, se les pasa a los jugadores un PDF en el móvil que tiene enlaces a diferentes partes del informe de rival. Por ejemplo, pone un botón presión alta y ellos pulsan el botón y les enlaza a un vídeo en el que se ve todo el informe de rival que va con la presión alta. Y luego debajo hay como pequeños cuadritos en los que viene de manera individualizada cada cosa de la presión alta del informe, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que tienes un equipo que alterna 4-4-2 en rombo con 4-2-3-1 con 4-1-1, ¿no? Pues coge y te pone 4-4-2 en rombo y es solo las acciones de 4-4-2 en rombo. Y luego lo mismo cada uno con su esto. Entonces, ahí dices, bueno, igual lo pueden ver, pero yo cuando les enseñamos el vídeo no puedo usarlo porque la cámara me limita. Entonces, ahí es un poco la dificultad que tienes. Luego, esto es como todo, es meterle horas y es estar viendo una y otra vez a los equipos. Y hay veces que pasan cosas muy curiosas, que es referente a eso que decías de que los equipos se adaptan, que igual un equipo que tú no te esperabas que hiciera una cosa, la hace y te sirve. Te pongo un ejemplo. Yo voy a coger un análisis de rival del Real Madrid Castilla y selecciono los equipos claro, a mí que me interesan, equipos que le vayan a apretar alto, que en inicios de portero no le dejen respirar, y claro, yo selecciono y digo, vale, este no. Pero luego, claro, al final, tú como analista siempre buscas información de debajo de las piedras. Quiero decir, si te tienes que ir a partidos de fuera, aunque sea para ver por encima si hay algo que te pueda servir, lo haces. Y de repente vas al partido de ese equipo que habías descartado y te encuentras que le está apretando arriba de manera muy agresiva y que está yendo cada vez que puede a quitarle tiempo. Y dices, ahí va.
Aquí donde no había nada, de repente encuentro que me sirve y saco buenos clips, porque al final tú intentas un poco, que esto, por eso me interesaba mucho el podcast con Gorka, porque te hace un poco darle la vuelta a todo, pero yo lo que intento buscar es situaciones parecidas a las que podemos generar nosotros. Quiero decir, a mí, por ejemplo, un equipo que en salida de balón vaya con un 1-2 en el medio, es decir, un 4-3-3, para que os hagáis una idea, pues igual no me sirve tanto como uno que hace 4+2. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente salimos en 4+2. Luego, con cada partido tiene sus maneras que vas modificando en función de cómo te presiona el rival, pero claro, a mí me interesa cómo hace un rival para presionar ante dos mediocentros bajos, porque son las situaciones que se van a encontrar. Y cuando van así, ¿dónde están los espacios? Porque al final nosotros nos centramos mucho en cómo aprieta un equipo, es decir, qué espacios hay cuando nos presiona y cómo defiende. Y luego ya con balón también un poco cómo inicia de portero y cómo juega los primeros pases, porque luego a partir de ahí lo corregimos con la agresividad todo. O sea, todo lo llevamos a situaciones en las que igual tú ves un clip en el que un equipo de juntar pases ha juntado 10 pases en una jugada, ha girado el juego y ha llegado por el lado contrario. Claro, nosotros hacemos, vale, te van a buscar esto, pero es que nosotros no vamos a dejar esos 10 pases, porque nosotros vamos a ir de tal manera que en cuanto hayan dado 2 o 3, estén totalmente acosados y se vean obligados a jugar directo o a retrasar a portero, donde podemos dar el paso adelante y ser agresivos, porque tenemos un modelo de juego, eh, es un poco, o sea, tenemos un poco similitudes con Flick, con la evidente distancia del nivel, porque el Barça es un equipo de otra esfera, pero en el sentido de que nuestro modelo de juego, cuando no estás bien, te penaliza muchísimo. Es decir, tú puedes tener un mal día y te pueden meter 4 tranquilamente. ¿Por qué? Porque vas siempre, porque vas hacia adelante, porque eres agresivo, porque dejas muchas situaciones de pares en última línea, porque con balón, la famosa frase de Lillo de que cuando más rápido va el balón, más rápido vuelve, nosotros la destrozamos totalmente porque nos da absolutamente igual. Entonces, si estás mal, te pueden reventar, pero si estás bien, te conviertes en un equipo terriblemente incómodo y muy, muy pesado para el rival. Y ahorita cuando hablabas también de lo cambiante que pueden llegar a ser los rivales, imagino que también dentro del proceso de construcción de un modelo de juego, digamos, hablando en castellano, debe ser bastante jodido saber que te encuentras con futbolistas como, por ejemplo, lo era Marouane, quien hoy está igual en primera división, futbolistas que realmente tienen esa capacidad, como decías ahorita, de dar ese salto hacia primera división, hacia segunda división, que lleguen, digamos, estructuras económicas y deportivas que realmente representen ese salto profesional para el jugador y te lo puedan terminar, digamos, arrebatando de tu equipo. ¿Qué tan difícil se hace el poder construir modelos de juego teniendo como base o como ejes a futbolistas como estos? Porque al final imagino que modelos de juego que se encuentren a estos jugadores en su equipo terminan girando alrededor de ellos. ¿Qué tan difícil, digamos, se hace este tipo de situación? Porque es una posibilidad real. Uh-huh. A ver, es que mi caso es muy, muy, muy especial porque nuestro míster lleva en el club 4 años, que no es nada habitual en el fútbol de hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Que como que el modelo de juego está ya muy implantado. Hay jugadores que siguen incluso porque nuestro entrenador cogió el equipo en quinta división. El primer año lo ascendió sin perder ningún partido. Ahí fue cuando llegué yo al club, que volvimos a ascender y luego estos 2 años en primera ref. Entonces, hay jugadores que siguen de aquel año en tercera ref, que ascendieron la primera vez en la primera temporada del Míster, jugadores que siguen del segundo año y esos ya se lo saben de memoria. Y luego, ¿qué se busca? Buscan jugadores normalmente de la zona y que tengan o una de dos, o que el Míster los conozca o que el director deportivo los conozca, que al final suelen ser casi lo mismo, porque los dos, tanto nuestro director deportivo como nuestro entrenador, vienen de la estructura del Athletic, y luego lo que se hace es ver si son jugadores que por sus características son capaces de hacer lo que nosotros demandamos. Eso evidentemente tiene la dificultad de que te puedes encontrar o dos cosas. O un equipo como era el nuestro el año pasado, que mantenía mucho jugador que llevaba en el club ya 2 años, que conocía, pero al que era su primera experiencia en una liga tan exigente y que el nivel tenía que adaptarse, o jugadores, como es el caso de este año, que conocen la categoría o que han estado cerca de ella, pero claro, que te encuentres con más de media plantilla nueva. Entonces la dificultad es que todos entiendan el modelo, que todos lo adapten, que todos lo interioricen, que todos sean, que un poco sobre todo asimilen esa idea que os comentaba antes, que es que nos ha pasado este año, que ellos vean que en el minuto 80 de un partido vas ganando y sigues quedando a pares en la última línea. Claro, ellos te dicen, es que, oye, minuto 80 vas ganando, es que igual un poco más atrás y no quedar expuestos uno para uno. Y tú coges y le dices,
tienes razón, porque es que tienes lo que dices no es ninguna locura, tiene todo el sentido del mundo. Lo que pasa es que tú cuando vienes aquí, lo que hay es esto. Y nosotros vamos siempre a esas situaciones, porque el modelo de juego del Mister o sea, te lleva a eso y luego también está el que los resultados no han sido malos. Quiero decir que evidentemente nuestros momentos de bloque medio y bloque bajo tenemos, pero que también hay muchos de estar en el minuto 80 emparejados y que te pillen en una transición ganando, porque de repente te encuentras que tu lateral izquierdo en el minuto 90, en vez de guardar la posición, se ha ido a hacer un desdoblamiento por fuera, arriba, cuando igual otro entrenador le mata si hace eso. Entonces la dificultad está sobre todo en conseguir que ellos se adapten al modelo. ¿Cuál es el tema aquí? Que normalmente, como son chicos que o ya conocen al míster o que tienen condiciones para ello, digamos que es normalmente muy fácil. ¿Qué pasa? Que este año, por ejemplo, sí que hemos ido a uno o dos perfiles que no encajarían de primeras en el modelo, pero que en contextos te pueden dar ese toque extra que te faltaba el año pasado. Por ponerte un ejemplo, un media punta fino de moverse entre líneas, de dame el balón al pie, ralentizo la jugada, me asocio en corto y luego de repente acelero, en un equipo que va, no encaja, pero en según qué contextos te puede dar. Y ese, pues es quizás el que más sufre y con el que más tienes que estar pendiente para ayudarle a un poco a que se adapte. Y esto se busca sobre todo cuando en verano a mí, yo lo llamo en verano que tengo vacaciones entre comillas, porque estás pendiente del teléfono todo el día, porque de repente estás tú tranquilamente en casa y te llama el entrenador y te dice, Noria y Monchi, míramelos y dime a ver qué te parecen. Entonces tú entras en Y Scout, te revisas todos los clips que hay y lo que intentas es un poco de ver no tanto el nivel del jugador, que también evidentemente, porque esto es como dice Gaby Ruiz, si un jugador es muy bueno, la adaptabilidad al modelo te da absolutamente igual. Es decir, si tú entiendes que un jugador te va a llevar al siguiente nivel, el modelo da igual, tú fíchalo porque es muy bueno. Entonces, con eso en la cabeza, tú lo que intentas ver es si un chico que juega en un equipo de bloque bajo, cero agresivo y que de acumular pases en un modelo de ir hacia adelante, de ser agresivo y vertical, encaja. Entonces, intentas detectar las situaciones en las que él hace eso y si te valdrían o no para tu equipo. Más luego el plano personal, que es muy importante. Entonces, eso yo creo que facilita también, dentro de la dificultad que comentabas tú, Monchi, facilita el que el jugador se adapte al modelo de juego, en nuestro caso, ya asentado con 4 temporadas. Sí, Ander, y ahora que mencionas esto, ¿cuánto ha costado o puede costar encajar esos perfiles distintos dentro de ese modelo de juego? Y luego también quiero que me lo conectes un poco también con el tema de la mentalidad, ¿no? Porque ahorita mencionabas que hay partidos donde como que van muy al límite o que sale muy bien o que sale muy mal, ¿no? Y a mí una frase de Mitchell de la temporada donde nos hicieron esa gran temporada que me gustó muchísimo fue que él decía, yo desde el minuto 10 o 15 de partido ya no sé si la cosa va a ir bien o no va a ir bien, ¿no? Porque un poco ese ritmo, ¿no? del que veníamos hablando, ¿no? Y sobre todo te lanzo la pregunta en el sentido de que ¿cómo es ese proceso o ese trabajo para intentar, digamos que reconectarle al equipo mentalmente al partido, ¿no? Porque dentro de los partidos pueden haber muchísimos partidos, ¿no? Y puede ser que un arranque complicado luego lo logren transformar poco a poco en buenas sensaciones, ¿no? Pero al ser como tú dices, ¿no? Al ser un modelo que va muy al límite en ese sentido, ¿no? ¿Cómo es esa reconexión mental que supongo yo que también sea más complicada por la elección del modelo como tal, ¿no? Te empiezo por lo segundo. Nosotros lo detectamos, bueno, esto es mi compañero que tiene tiene un ojo de la leche en el calentamiento. O sea, lo primero que hacemos cuando nos sentamos en la posición de analistas, por llamarlo así, depende del campo, pues es sentarte en la grada con la gente o una cabina, en el mejor de los casos. Yo siempre le pregunto, oye, ¿cómo has visto el calentamiento? Y me dice, hoy bien, hoy, y en un 80% de las veces lo clava. El día que te dice, hoy el calentamiento mal, ves que el equipo entra mal al partido. Y en cambio, el día que te dice, hoy el calentamiento bien, suele encajar con que el equipo en todo esto que hablamos de la activación, de la mentalidad, de la agresividad, entra bien. Luego, pues están más o menos finos con el balón, tienen una mayor o menor capacidad de detectar dónde están los espacios que tú les has enseñado durante la semana que se pueden dar. Y esa reconexión yo creo que viene sobre todo cuando juegas en casa por la gente
Normalmente el público de Baracaldo es un público exigente en el sentido de que piensa que el Baracaldo es un club grande desde la categoría y que tiene que estar peleando por subir. Esto de toda la vida, quiero decir, desde que yo conozco el club, que te hablo 2008-2009, la gente es así. ¿Qué pasa? Que como este equipo ha tenido éxitos y de una manera tan como que visualmente y por modelo de juego engancha con lo que ellos quieren, le pasan un poco más, ¿no? Y están un poco más encima en cuanto a animar, en cuanto a levantar al equipo. Entonces hay momentos en los que tú ves que el equipo no puede porque el día no está bien, y esa gente a base de animar, de repente se da una situación de que defiendes hacia adelante un saque de puerta que acaba en saque de banda a favor, y ahí la gente te levanta y el equipo entra en ritmo. Y ya empieza a ganar los duelos, a poder ser vertical, a encontrar esos momentos de correr. Entonces yo creo que una manera de reconectar al equipo en la mentalidad es el tema de que cuando juegas en casa está la gente, por eso fuera de casa nos cuesta un poco más este año. Y luego yo creo que el míster, en nuestro caso el entrenador, tiene una capacidad en las charlas de tocar, igual en lo que es más de pizarra, pues como tiene su gestión emocional, pues le cuesta un poco más porque vive mucho el partido y a veces le puede el hecho de si se cabrea con el árbitro o tal, aunque luego nosotros conseguimos que se centre, pero el tema de tocarle al jugador a nivel mental cómo tiene que apretar, eso lo hace muy bien. Entonces muchas veces es directamente que aguantar hasta el descanso como se pueda y que el míster en la charla les diga, oye, hay que ir, es que no puede ser esto, porque él lo hace de un modo que en el día a día les va trasladando el mensaje que va. Es que, porque lo he visto ya en 3 pretemporadas, consigue que los jugadores lo interioricen muy bien, y entonces es como que les toca ese mensaje que han interiorizado en el descanso y consigue que ellos vayan allá a tope en el segundo tiempo y te recuperen esa agresividad. Luego, el tema con balón te limita un poco más pues la capacidad que ellos puedan tener de detectar los espacios. Quiero decir, al final, el jugador, tú te das cuenta que el jugador bueno es el jugador inteligente. Quiero decir, puede estar técnicamente mejor o peor, ahora físicamente se demanda más, pero físicamente también mejor o peor, pero el jugador inteligente es el bueno, de verdad. O sea, hay equipos, por ejemplo, que lo que hacen es jugar al son de ese futbolista inteligente. Y se nota, ¿no? Pues nosotros en nuestro caso, por las limitaciones de nivel que tenemos, pues hay veces que les cuesta un poco más detectar los espacios, porque es lógico, quiero decirte. Cuando traes, por ejemplo, a Sain Merino, que ha estado en Costa Rica la última temporada, pero que juega en el Athletic y demás, él ve cosas que otros no ven. ¿Por qué? Porque es un futbolista que viene de un nivel alto y que tiene esa inteligencia que tampoco le puedes pedir a un chico que viene de tercera red. Te quiero decir que igual con el tiempo la consigue, o que tú a base de trabajar con él acabas logrando que él detecte, pero que a día de hoy todavía es un trabajo que tienes pendiente. Y luego la primera pregunta que me has comentado, que es cómo les encajas a estos jugadores distintos, yo aquí hago la broma de que es entrar en la secta. Nosotros siempre, el primer informe de la pretemporada, el primer amistoso, es el mismo siempre. ¿Qué es? Cómo de agresivos hemos sido en la presión y los retornos defensivos. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres buscarles es una imagen en la que el equipo vuelva, como estos que se sacan del Cholo Simeone en primera división, que ven que vuelven los 11, los 10 corriendo como animales, pues buscas eso. ¿Por qué? Porque esa es la señal de identidad del equipo. Nosotros somos un equipo que cada problema que hay se compensa con esfuerzo y con correr. Eso lleva a que el desgaste sea brutal, pero también ves que es un equipo que no negocia un esfuerzo a la hora de una pérdida y te superan y hay que correr para atrás, corren para atrás todos. Entonces, por ahí es donde empiezas un poco a meterles en la, entre comillas, secta, que es esa de aquí es con esfuerzo, aquí es correr. Luego también porque haces el esfuerzo de que son personas y tú a cada persona le tienes que pedir en función de lo que es. Es decir, si tú ves que tienes ese chico que hablábamos, media punta, fino, tal, que en duelos le cuesta un poco más, pues tú vas a entender que pierda duelos. Lo que vas a hacer es intentar que a través del trabajo del preparador físico para fortalecerle si es fino, sin tampoco limitarle en otros aspectos, o de hablar con él, pues conseguir que su batalla, que es la de ser más productivo en duelos, la supere. ¿Por qué? Porque el otro ya sabes que te lo va a dar. Entonces va un poco con él, esos mensajes que le vas dando, más luego el entender cada persona cómo es a nivel de coco y a nivel de juego. Por ejemplo, yo sé que a un central que tenemos puedo ir y decirle, oye, voy a decirlo con buenas palabras, vaya partido más malo has hecho, así a la cara, y él te va a decir, joder, pues tienes razón. En cambio hay otro que tienes que irle por oye, cuando tengas estas situaciones intenta hacer esto, o intenta, ¿sabes? Tienes que ir un poco más, con uno eres más directo y con el otro das un poco más de vuelta y cuidas un poco más las palabras, ¿no? Porque al final es lo que te decía antes de que cada ser humano es un individuo en sí mismo, entonces hay que tratarlo de la manera que corresponde.
Y Ander, te quiero realizar una pregunta porque creo que al final personificas muy bien las palabras bueno, que te voy a comentar. Y es que en algunas ocasiones yo creo que algo que le suelo criticar, al menos a algunos analistas que tengo la posibilidad de, digamos, de leer, de tener conocimiento acerca de lo que menciona, es que no saben limitar muy bien digamos, las fronteras hasta de su análisis, por así decirlo. Y permíteme explicarme. Ujú, Justo a lo largo de las charlas he visto que tienes muchísima conciencia de lo que representa el análisis, pero también de que no es lo mismo analizar una situación en el minuto 5 que quizás en el minuto 90 con el público animando, que quizás te obliga a ese, digamos, ese extra, esa adrenalina, a que te permita quizás dar un salto que normalmente en una situación de, digamos, de partido, minuto 25 no lo hubieses hecho porque quizás dentro del plan de partido ese era un salto que querían evitar porque te podía terminar rompiendo un poco la estructura, te podían terminar encontrando, me lo invento, a jugador que terminas dejando liberado por cómo el equipo rival también se gestiona, pero que ujú. sin embargo en ese momento ese salto sí había que hacerlo porque estabas más dentro del partido, tenías más posibilidades de recuperar la bola, te permitía justo eso, empujar a los compañeros. Y quisiera preguntarte acerca de esto, ¿cómo eres capaz de marcarte esas fronteras de saber, como te decíamos al inicio, con cabeza fría, de marcar esos análisis, de reconocer lo que va para el informe, lo que puedes trabajar a nivel de fundamentos colectivos, individuales, etcétera, pero también con esa relación humana Ujú. de entender que al final cada contexto también puede variar, que el futbolista se puede encontrar en un determinado momento de confianza o no, más metido en el partido o no, más enganchado. ¿Cómo gestionas esto? Primero, porque tengo una cosa que un amigo mío lo considera una virtud, yo lo considero un defecto, que es que soy frío, en el sentido de que a mí, es decir, yo en el partido tengo tensión, pero digamos que no, el sentimiento no me nubla en ningún momento, quiero decirte, si hemos ganado y hemos hecho un partido lamentable, yo no tengo ningún problema en ir a decir que hemos hecho un partido lamentable. Del mismo modo que si hemos perdido y hemos jugado muy bien, no hay ningún problema en admitir que el equipo lo ha hecho muy bien. También conociendo, quiero decir, hay veces que tú estás hablando con el propio entrenador del partido y él te dice, ya, pero tendría que haber hecho esto, tal, y tú coges y dices, a ver, es que si hace todo esto que estás diciendo, está en primera división mañana. O sea, es como que marcas un poco, intentas de tener un poco sentido común. Que esto ya que depende de cada persona, que igual yo también quiero decirte, yo no soy perfecto, yo me equivoco muchas veces y a mí me gusta equivocarme porque eso quiere decir que voy a tener un aprendizaje. A mí de lo que más me gusta es que venga el mister y me diga, oye, esto que has puesto en el informe no es como pones porque pum, 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 y yo cogería y decir, perfecto. ¿Por qué? Porque ya he cogido información y ya para la siguiente he aprendido. Del mismo modo que una cosa que me encanta es cuando juega el partido del Barça, leer pues, a Nori, leer a Albert Blaya, leer a Fermín Suárez. ¿Por qué? Porque situaciones que yo he visto de un modo, ellos las ven de otro. Y yo puedo sacar de ahí cosas, puedo, digamos, confirmar y puedo decir aquí me he equivocado y esto no es así. Entonces, eso por una parte. Y luego lo otro es que a ver cómo lo explico. Es un poco el entender o sea, es un poco el qué me sirve y qué no. Quiero decir, si hay imagínate, yo estoy haciendo un clip en el que hay una situación que un equipo saca de banda, hace una circulación hasta el lateral contrario y de repente mete dentro un balón y acelera y tal. Dices, joder, este clip de juego de balance ofensivo lo llamamos nosotros, de juego interior me viene de pelotas. Digo, ya, pero es que viene de un saque de banda. Esto no me sirve, esto no es para aquí, esto es para otra cosa. Entonces haces un poco esa diferenciación. Por ejemplo, situaciones de, oye, este equipo se juega un partido de una liga la que quieras y de repente ves que no, porque mira cómo encontraban esta situación todo el rato y dices, ya, pero es que son todo el rato contraataques. No es una situación que en juego fluido, juego dinámico encuentren. Es como vas categorizando en tu cabeza de dónde viene cada cosa e intentas un poco el detectar. Yo sí que soy de esto que decía Gorka, que a él no le gustaba, de cuando ya tengo 3 o 4 acciones de una cosa, eso ya está validado, está bien, va para adelante. O sea, yo sí tengo esa manera de verlo, por eso me interesó mucho la charla con él para intentar un poco poner en duda ese método, ¿no? Y ver cómo podías darle la vuelta. El hecho de, por ejemplo, me imagino que conoceréis NAC Sport, que es el programa de análisis que tú haces la botonera, ¿no? Pues en la botonera, cuando ya hay 4 cosas en un botón, quiere decir que ok, que eso va para adelante, ¿no? Entonces así ya tienes un poco identificado el tema. Pero luego, sobre todo,
esto que tú me comentabas, Monchi, es, yo creo, por la gente de la que estoy rodeado. O sea, yo lo que he aprendido en base al análisis no se entiende sin haber compartido vestuario con Tomo, que es mi compañero japonés, con Fernando, que es el segundo entrenador, con Borja Imaz, que es el entrenador de porteros, y con Imael de la Sota, que es el entrenador. ¿Por qué? Porque si yo les considero, de nuevo puedo equivocarme, pero les considero gente de un nivel muy alto, con sus virtudes y sus defectos, pero que te hacen pensar. A mí el clic me lo hace la gente que me hace pensar. Es decir, yo te puedo leer algo y si te leo y está bien, bien, pero si me haces pensar, eres Champions League, por así decirlo. En este caso, vuelvo a lo del tuit de Nori, el tuit de Nori me hizo pensar Champions League. Entonces, esta gente tiene la virtud de que me hace pensar mucho. Entonces tú le das vueltas y le das vueltas y vas viendo y yo, por ejemplo, yo cometí el error de analizar el Barça de Xavi, por ejemplo, desde la perspectiva siempre del entrenador. Todo era tema del entrenador, todo era tema del modelo de juego que hacía, todo era tema de los jugadores, no, era todo tema... ¿Por qué? Porque en el momento no tienes quizás el conocimiento o lo ves de un modo. Ahora, en cambio, y sobre todo escuchando a Gorka el otro día, empiezas a pensar que igual yo puse un peso en el entrenador excesivo. Pues ahora es un poco también, la experiencia te da eso. Entonces, esta gente al final pues a base de escucharles, empiezas a aprender una cosa muy importante que es que las distancias en el vídeo engañan, por ejemplo. Y que igual un espacio que a nosotros en el vídeo nos parece increíble y que había un pasillo entre central y lateral increíble que podían haber atacado y tal, pero luego en el partido igual no se ha dado. ¿Por qué? Porque el vídeo te engaña. Luego también aprendes que preguntar al jugador siempre es muy importante, porque el jugador percibe situaciones de un modo distinto a las que las puedes percibir tú desde arriba. Quiero decirte, igual tú, el portero de tu equipo, cuando juega con los pies, tú detectas que tiene un tiempo increíble porque no, la presión le viene de muy lejos, pero él en el campo se siente muy presionado. Entonces ahí tienes que un poco, ¿cómo le haces entender que tiene más tiempo del que en realidad él cree? Ese es un ejemplo, por así que se me ocurre. Y luego también tienes que entender un poco lo que decías tú, Monchi, el tema de que los partidos no son lo mismo en el minuto 5 que en el 80. Es decir, igual hay una situación, creo que un buen ejemplo de esto es el gol que le mete el Newcastle al Barça en el partido de Champions. Llevas 80 y pico minutos en un escenario de máxima intensidad, en un modelo que demanda muchísimo a nivel físico, y hay una situación en la que se da un mal salto. Bueno, pues que es el minuto 85. Ese jugador ya sabe que ha saltado mal, normalmente. Entonces, ir y decirle, es que no tenías que haber saltado, no, y él ya lo sabe que ha saltado mal. El cual que no ocupa el área bien en una situación o que da un pase, por ejemplo, quiere iniciar una falta rápido y se equivoca y hay una pérdida, él ya sabe que no tienes que ir a decírselo. Entonces tú hay veces que igual, y aquí voy a coger una cosa que me molesta del mundo fútbol en general, no de la gente de análisis, sino más a nivel global, que es mira, este jugador como no vuelve, como no hace esta carrera aquí, mira, no presiona esta y te salen y te meten gol. Y dices, ya, minuto 85, igual viene de hacerse 4 sprints de alta intensidad seguidos porque ha hecho una jugada que te ha pillado una transición, ha hecho el retorno, luego ha hecho la carrera para dar apoyo y luego ha hecho una presión y ya no llega a la siguiente porque es minuto 80. Pues estas son cosas que pesan en el análisis, yo creo. Entonces también es un poco jugar de nuevo con el sentido común. O sea, imagínate, Monchi, que tú eres un extremo que vienes de hacer 4 esfuerzos de alta intensidad en el minuto 80 de un partido y hay una que no vas y por ahí te pasan y te... Pues ahí lo que puedes hacer es coger y enfocarlo, esto todo es desde mi opinión, quiero decir, yo no tengo la verdad, puedo estar equivocado de mil maneras, pero igual vas y le dices, en vez de esa vehemencia de, tío, pero cómo no tal, pero cómo no vas a ese salto, sino coger y dices, oye, si ves que no vas a llegar, intenta pues tapar la línea de pase o estar en una distancia que te permita, si te superan, correr hacia atrás y no desgastarte tanto, pero lo enfocas un poco desde él, oye, intenta como que tú al jugador lo que le das al final son herramientas más que dirigirlo con el joystick del FIFA. Entonces, tú lo que intentas no es decirle al jugador, cuando tengas balón de un lado y te venga, diagonal al otro, no, ¿has mirado la diagonal? ¿Cómo estaba el lado contrario? Y el que te diga, he mirado, pero he pensado que tal, perfecto. Si yo no cuestiono, o sea, yo no decido por ti. Yo lo que te digo es que valores esa posibilidad. Luego tú la eliges o la descartas. Pero intentar un poco jugar con eso. Luego también, evidentemente, si el tío la está liando todo el rato porque sus decisiones son malas, pues le intentas ayudar en ese sentido, a cómo puede quizás, a partir de, sobre todo un concepto que manejamos nosotros, que es que le da confianza al jugador. Pongo un ejemplo. Hay centrales a los que
la confianza se la da los primeros duelos que hace ganarlos, y a otros lo que le da es los 3 primeros pases que hacen un partido no fallarlos. Entonces es un poco identificar tú o con él qué tipo de cosas son las que al jugador le permiten crecer y que crezca desde ahí. Por ejemplo, si tú tienes un central que entra en duelos muy bien y que con balón está mal en un partido, tú lo que le coges y le dices, si estás mal con balón, importancia a los duelos, gánalos, crece a partir de los duelos y ahí va a venir el que te sientas bien para que con balón empieces a hacer mejor de lo que has hecho. Entonces, por resumir toda esta respuesta larguísima que estoy haciendo, es aplicar un poco el sentido común a cada cuestión del juego, teniendo en cuenta esfuerzos, momento del partido y en general el contexto. Sí, es interesante, ¿no? Me recuerdo cuando jugaba, cuando era jugador en un torneo de fútbol sala en la universidad, que, bueno, que era muy famoso ahí en mi provincia donde vivía. Y estuve prácticamente entre fase de clasificación y fase de playoffs, de eliminatoria, estuve medio que lesionado, estuve literalmente un mes sin tocar balón, sin hacer absolutamente nada. Y entré al partido, hablando en plata, cagado, como quien dice. Y da la casualidad que el primer balón que toco, me golpeo en largo, busco un pase largo, que creo que incluso, hablando en plata, creo que le di hasta mal, pero salió perfecto. Y a partir de ahí, es lo que tú dices, a partir de ahí me empecé a crecer y todos esos nerviosismos que traía conmigo ya empezaron a relajarse, incluso fue al revés, ¿no? Lo que hizo fue ganar confianza, ¿no? Por eso el fútbol también es inexplicable también un poco en ese sentido, ¿no? Y hay que jugar con esas pequeñas intangibles que, como tú dices, ¿no? Se escapan mucho de lo que es el análisis en vídeo como tal, ¿no? Y por ahí quiero lanzarte un poco la siguiente pregunta, Ander. ¿Por qué? Porque sobre todo que me digas cómo se gestiona esa diferencia de lo que tú palpas en el análisis en directo en los partidos y luego lo que palpas cuando ya te pones a revisar el vídeo. Eso es una pelea que tengo con nuestro entrenador, porque él es del pensamiento de que lo que importa de verdad es la primera sensación que te queda después del partido en directo. Y yo siempre he sido mucho de darle importancia a la posterior, al vídeo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho lo que os decía antes de que el vídeo me desmienta o me confirme. Entonces ahí está un poco, es una pelea que tengo porque entre lo que me dice él y lo que pienso yo, como que todavía no he encontrado cuál es la de que de verdad me viene bien a mí o que la que digamos es la buena, entre comillas. Entonces a mí, sobre todo lo que me interesa es en el partido ver. O sea, imagínate, yo veo el partido y me quedo con una serie de cosas. Pues imagínate, como el otro día te decía, pues que la presión no ha sido agresiva, que el área no hemos ocupado bien y que ha habido falta de agresividad cuando había posición de centro o de finalizar en 2 pases, que hemos acumulado 5 o 6 pases y ha habido pérdida y el rival ha transitado y ha respirado, ¿no? Vale, eso es lo que yo tengo en mi cabeza. Entonces yo me voy al vídeo y lo que busco es esas situaciones, ¿no? Voy viendo pum, pum, y digo, vale, pues esto tenía razón, esto no tenía razón y así vas confirmando más luego cosas que evidentemente en el directo, pues entre que estás llamando al banquillo para una cosa o estás hablando con tu compañero para confirmar una sensación que tenéis, pues se te escapa una cosa en el partido. Entonces vas viendo, revisando, porque igual situaciones que tú pensabas que habían sido de un modo, pues no han sido de otro. Entonces yo sobre todo lo que hago es, de momento sin hacerle mucho caso al míster sí que es verdad que la valoración del partido de es bueno, es malo, hemos jugado bien, hemos jugado mal. Sí me ciño a lo que yo he palpado en directo, pero luego lo que es el detalle de hemos apretado bien, hemos apretado mal, sí que es más en función de lo que veo en el vídeo. Por ejemplo, a mí ahí viene bien el hecho de haber hecho mucho hilo en Twitter analizando partidos, del intentar comprender por qué pasan las cosas. Es decir, por ejemplo, contra el Bilbao Athletic, nosotros en casa tuvimos una primera parte en la que no podíamos ir hacia adelante. Y era, joder, en el campo la sensación era nos han bailado. A partir de su juego con balón, haciendo cuadrado con el extremo izquierdo por dentro, un dinamismo, una serie digamos, de circuitos de pases que nosotros no podíamos ir hacia adelante porque siempre había uno que no sabía quién ir, nos han bailado. Entonces tú dices, ¿por qué nos han bailado? Y empiezas a ver el partido otra vez repetido. En casa, porque a mí, o sea, hay gente que dice que hay que dejar pasar un tramo entre que acaba el partido y te pones con el análisis. Yo llego a casa y ya o sea, en el campo me quedo un rato después hablando con la gente, 20 minutos, media hora. Normalmente 40, 50 minutos después estoy aquí en donde estoy sentado ahora mismo, me pongo con el análisis ya.
¿Por qué? Porque quiero entender. Y como os decía que tengo esa virtud ahora defecto de ser frío, no vengo condicionado por qué bien hemos jugado, qué mal hemos jugado, sino que es a ver qué me encuentro. Entonces intentas ver y de repente empiezas a ver que ya no es que te hayan bailado, sino que uno de tus mediocentros, en vez de saltarse un día, todo el rato, y que tu extremo, cuando su marca se iba hacia adentro, soltaba marca. ¿Por qué? Porque como se va de mi zona, yo le suelto. No, tú tienes que ir con él. Entonces ya empiezas a entender un poco y es oye, que no es que hayamos estado muy mal en el sentido de que nos han bailado, sino que ha habido este desajuste que nos ha marcado todo y que luego en la segunda parte se corrige, porque a mí me gusta mucho jugar con cuando hacemos bien, cuando hacemos mal. Es decir, esas jugadas que hemos presionado mal, yo las saco y le pongo al míster, hey, hemos presionado mal, pero luego le busco otras en las que sí se haya hecho bien para decirle, mira, esto es cuando se hace bien. Y ahí está la diferencia también de jugar con eso. Otro ejemplo son, oye, mira qué diferencia cuando somos agresivos a cuando no. ¿Para qué? Porque nosotros en los informes post partido jugamos, me refiero al que le muestras al jugador, jugamos mucho con con ese, no sé cómo llamarlo, con ese choque, con ese contraste, con ese shock de tú haciendo las cosas mal, tú haciendo las cosas bien. Por ejemplo, tú no eres agresivo, no vas hacia adelante, no tal, esto eres tú, no siendo agresivo, y mira qué pasa cuando sí lo eres. O mira qué pasa cuando sois ahí precipitados y dais 2 pases y ya golpeáis en largo hacia la diagonal sin que haya construida ningún tipo de atraer, de juntar al rival, de luego habilitarte ese espacio, a cuando, joder, juntáis 3, 4 pases, hay movilidad por delante, hay gente que tira a la profundidad, mira cómo salen las cosas. Entonces intentas un poco el jugar con eso. A la respuesta a la pregunta concreta, Nori, no sé decirte todavía porque como el míster me dice una cosa y yo pienso otra, estoy un poco en esa pelea. Sí, no, a mí, a ver, yo te puedo hablar desde la inexperiencia, ¿no? Porque al final no es algo a lo que no me he enfrentado día a día, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora estoy ayudando a Monchi a veces con el sub-19 que él entrena. Y bueno, y me pasa los vídeos y demás. Y yo tengo una sensación bastante parecida a la tuya, ¿no? Y sobre todo que cuando lo ves en vídeo te das de muchísimas más cosas, te das cuenta de muchísimas más cosas en cuanto a lo colectivo, ¿no? Pero sin embargo, cuando fui a verlos en el campo, en cuanto a lo individual, sí noto más cosas dentro del campo, ¿no? Quizás en cuanto a lo colectivo me cuesta mucho dentro del campo, pero en lo individual sí, y al revés y viceversa, ¿no? En el vídeo, en cuanto a lo colectivo, lo veo muchísimo más, pero en lo individual no tanto. ¿Tú, Monchi, cómo lo llevas eso? Bueno, ahorita es primer año, o sea, primera temporada, pocos partidos y intentando crecer. Prácticamente los primeros días, se lo decía a Nori, siento un poco por responsabilidad mía. Al final el equipo no arrancó del todo como yo quería. Al final tenía una idea. También se hace difícil porque no todos los muchachos vienen a entrenar todos los días, porque están en horarios escolares, compiten también los equipos de la escuela. Entonces, semanas que nos encontramos con 7 jugadores, otras con 15, 20, 22, pues somos una plantilla como de 22, pero gestionándola ahí se complica un poco. Pero ahorita, con los consejos de Nori, y que le comento muchísimo, le hago mucho caso, hemos cambiado un poco la idea de hacia dónde ir y creo que el equipo ha comenzado un poco como que a crecer y ya ahora prepararnos para el campeonato de verano, de primavera, que empieza dentro de 2, 3 meses. Y Nori, hablando de esto, me viene a la mente justo porque al final también es mi primera vez que estoy en un equipo y quizás también por eso lo vivo un poco más con, digamos, como con esta pasión. Me gusta mucho meterme a vivir esto dentro del juego y tengo una sensación bastante parecida y de hecho, por eso ahorita también antes te preguntaba las fronteras del análisis, porque me sucede de que, por ejemplo, cuando estoy analizando cualquier equipo para hilos en Twitter, videos en YouTube, justo como decía Nori ahorita, le termino dando muchísimo más valor a lo que pueden llegar a ser comportamientos colectivos, identificar si esta presión se realizó bien, cómo se realizó ese reajuste, digamos, con la otra cara de la moneda, cómo este inicio puede terminar condicionando estos actos de presión, trayectoria, etcétera. Pero sin embargo, cuando yo al partido, me doy cuenta de que quizás la presión misma de este jugador no es que haya salido mal porque la trayectoria no haya sido correcta o por cualquier otro tema, sino por la propia confianza que tenía el jugador a la hora de saber si iba a poder, digamos, recuperar esa bola o no. O el central, la propia confianza que tiene de decirse, te voy a regalar, digamos, menos metros porque sé que te lo voy a ganar. O
voy un poco más condicionado y mi primera prioridad es que no me supere la espalda. Y son cosas que desde el vídeo no se agarran. No se agarran Ujú. porque no estás en la cabeza de ellos, no estás mirando la dinámica del partido, no sabes si viene previamente de haber discutido con un compañero o con un rival y eso lo explota para bien o para mal. Si viene de haber fallado un pase, de haber 10.000 situaciones que pueden suceder dentro del juego, las cuales al final te terminan condicionando, porque nosotros intentamos deshumanizar un poco, entre comillas, mal dicho, en los análisis a veces se suele, yo creo que deshumanizar un poco el juego, cuando al final los que están dentro son seres humanos, individuos en constante toma de decisiones, en constante, digamos, cambios, en constante interacción con el entorno, con compañeros, rivales. Y, y bueno, creo que hay que estar en el campo a veces para darte cuenta de justo lo que decías ahorita, de que quizás ese intervalo con el video parece grande cuando estás ahí, quizás no es tan grande, es más pequeño. Como también te das cuenta de que a veces el mínimo hecho de poner el pie un poquito más duro te hace que ese balón dividido te lo lleves y ya desde Ujú. ahí, en vez de evitar una contra, lo que terminas permitiéndote hacer un gol y lo que te cambió fue algo tan mínimo que quizás en el tema del análisis gestionas todo desde decir que quizás el posicionamiento no era el más correcto y se tenía que haber evitado el duelo. Bueno, me he extendido un poco y no te he hecho la pregunta, pero un poco por ahí. Te quería No. decir, Ander, ya sí, No, que es que lo que estás diciendo es tal cual, ¿eh? O sea, es que te estaba escuchando y es que me veía totalmente reflejado. Porque es el tema que hemos descubierto todos en cuanto has estado incluso con equipos que no tienen por qué ser el Bayern de Múnich, que puede ser el equipo de tu barrio. O sea, yo, para que os hagáis una idea, yo entrenaba en la temporada 22-23, era el segundo entrenador de un equipo de aquí de Baracaldo, de debajo de mi casa, que para que os hagáis una idea, el entrenador era el que fue mi entrenador en juveniles, el central era un amigo mío de toda la vida, de mi edad, y el otro entrenador que estaba era el portero de mi equipo de juveniles. Quiero decirte que éramos la cuadrilla de amigos. Y ahí yo lo usé un poco de banco de pruebas de cada inventada que alucinaríais. O sea, unos planteamientos a los jugadores de que lo veo ahora y digo, ¡buah! O sea, unas cosas, pero trabajadas de aquella manera además, pero y veías que dentro de lo que cabe, pues no lo hacían tan mal. Ahora lo ves en perspectiva y dices, joder, para los líos que les metía y las cosas que les planteaba y esto, así en un entreno, pues como dices tú, que un día están 15 y otro día están 20. Y ahí cuando descubrí todo esto que tú has dicho ahora, fue cuando pasé al Baracaldo. Porque ahí es cuando empiezas a ver que este juego, que es el fútbol, es un juego de jugadores. Simple y llanamente. Quiero decir, evidentemente el entrenador tiene su peso y el entrenador tiene responsabilidad e influencia en lo que pasa, pero es un deporte de jugadores, porque al final es que es la explicación que tú dabas. El detalle tan mínimo es el que marca la diferencia para un lado o para otro. El que en un momento yo meta el pie más fuerte que tú, me lleve ese balón, marca el que me hagas una contra tú, te la haga yo y ahí se acaba el partido. Y al final es que no hay que perder de vista que esto es un juego de jugadores. Que tú, evidentemente, como cuerpo técnico, tienes la responsabilidad de darle las herramientas, de indicarle dónde pueden estar los espacios, de también lo que decías tú, el entender que igual uno ha venido de. Te voy a poner un ejemplo. Un delantero de físico fuerte, no Haaland, pero uno así fuerte, potente, que va al espacio, cuando se pone malo, se me coge una gripe, lo que sea, y está 2 o 3 días sin moverse de la cama, ese jugador normalmente, yo te hablo de mi experiencia, tarda mínimo una semana en volver a estar ágil, entre comillas, de poder, digamos, cuando corre no tardar en arrancar. ¿Por qué? Porque la fisonomía que tiene le lleva a eso. Pues eso tú lo tienes que entender. Porque igual, por llevarlo a primera división, tú le ves que le pasa a un delantero de profesional eso y la gente ya está diciendo que qué malo es, que qué le pasa, que tal. Cuando viene de eso. Entonces es entender al final que es juego de jugadores y los jugadores son personas que pueden, ya no te digo haber discutido con un compañero, bien de discutir con su mujer, no han dormido porque tienen un hijo. Ese tipo de cosas hay que saberlas también. Y que no hablarte ya de los que juegan con el tobillo reventado y no lo sabes, todo eso son cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, ahí una cosa que he aprendido de Imanol, que es nuestro entrenador, es el tema de no ir tanto al detalle. Quiero decirte, el detalle está bien, yo soy fan del detalle, pero hay veces que no importa tanto si ese salto lo ha hecho tapando la línea de pase como tocaba o tal, sino la confianza con la que la ha hecho, si ha ido o no ha ido, y luego ya a partir de ahí irás puliendo el que tape la trayectoria, el que, por ponerte, a ti te viene a tu equipo un extremo que viene de no jugar nada en un equipo que mentalmente le han destrozado
y tú sabes que es buen jugador, pues tú lo que te interesa es que las primeras veces que vaya encaren todas. Luego ya entrarás en, oye, cuando estás 1-1 acelera, cuando estás en 2-2 igual te conviene ralentizar para que te desdoble el compañero y se te abran nuevas posibilidades. Entonces manejar todo ese tipo de situaciones es lo que habéis dicho vosotros. Estar en el campo te da muchísimo en el día a día eso. Y Ander, justo cuando mencionabas justo eso, me venía a la mente porque igual, digamos, es un nivel aquí a nivel de academia, no es profesional de que tengamos análisis de rivales, no podemos, digamos, crear informes y por tanto el plan de partido se resume básicamente al contexto hacia el cual tú quieres llevar el partido. Un partido, digamos, de mucha mayor presión y duelo, un partido con más momento en bloque, y luego el rival también con esa información que te da y esa lucha constante de, digamos, ese intercambio constante de información te permitirá que el partido que se juegue es el que ellos desean o tenían planificado, o el que tú tenías planificado, o en el que tú te ves envuelto y quizás para bien o para mal te termina condicionando, porque al final te enfrentas a un rival. Pero a mí, o sea, es que tal cual, y en el último partido lo sentí más que en cualquier otro, de que sabes que eres, o sea, tu planificación es importante, todo al final eres el que elige los 11 jugadores, etcétera, pero tu mayor trabajo está en lo que logras hacer entre semanas, lograr que esos jugadores te lleguen optimizados, te lleguen capacitados y una vez te lleguen al partido, tú tenés que intentar compartirle la menor información posible, o sea, que ese día ya, como decía, creo que era el flaco Menotti, que decía que él entrenaba, por ejemplo, si tenía partido de lunes a sábado y que el domingo simplemente le pagaban por ir a ver el juego porque realmente es algo parecido, tienes que tomar decisiones, pero no sé si es porque es el nivel en el que estoy, porque es la primera temporada también que estoy con un equipo. Tengo la sensación de que incluso a veces, mientras antes me imaginaba que la solución era quizás cambiar esta forma de presionar, eh, por ejemplo, con este dibujo en 4-4-2 en rombo, por ejemplo, y comenzar a saltar a pares o en vez de pares, comenzar a saltar en un 5-2-3 cuando quizás simplemente la solución es cambiar el extremo de banda o simplemente decirle al mediocentro que se acerque más a, no sé, decirle al mediapunta que se acerque más a la zona del mediocentro para que reciba y desde ahí crezca el partido de él y desde ahí lo que él sea capaz de potenciar a sus compañeros nazca, que no a veces, incluso esos dibujos tácticos para final, sí, estás cambiando pizarra, estás moviendo líneas, pero el jugador que está ahí es el mismo y la confianza no se la estás cambiando con eso, se la está cambiando él por el feeling y la retroalimentación que sea capaz del mismo sentir. Y ahorita, como decías, y me encantó, pero también me puso a pensar, porque cuando solemos asociar el ritmo, lo solemos asociar con momento con balón. Sin embargo, dices que el equipo ustedes toma el ritmo desde ese momento sin balón, que desde ahí es donde ustedes creen que pueden crecer. Y me parece una lectura muy interesante, porque al final creo que, como también dice Nori, los equipos tienen vida y cada equipo, que creo que es José también que lo comentó aquel día en el podcast, y al final cada equipo yo creo que tiene que saber primero identificar desde dónde crecer y a partir de ahí comenzar a entender su juego, porque ya luego la capacidad de uno, sí, uno puede intentar, incluso creo que uno termina influyendo más, incentivando a ese jugador, dándole la confianza, transmitiendo la confianza, dígase, colocándole un compañero más cercano que lo pueda ayudar a potenciar o simplemente charlando con él. Pero siento que incluso tenemos muchísimas mayores responsabilidades desde ahí, que no a veces desde ese apartado táctico, porque incluso lo decía Nori, crear una estructura o esta parte táctica es muy importante, pero me he dado cuenta que quizás de las cosas menos importantes, de las tan importantes, porque al final la estructura de por sí no es nada, es muy importante, pero al final quienes están formando esa estructura son los que te dirán si ese 4-4-2 en bloque alto está bien ejecutado o no, porque al final son ellos. Y bueno, a partir de ahí yo creo, disculpa también más extendido y que ya tenemos que ir cerrando, pero Ander, agradecerte muchísimo. Desde que comenzaste la charla, sinceramente sabía desde el minuto 5, decía Nori que Mitchell decía que desde el minuto 10-15 ya sabía cómo iba a ir el partido. Yo sabía cómo iba a ir la charla porque realmente tienes muchísimas capacidades a la hora de transmitir el juego o sea, se siente ese feeling. Es algo que igual te quería agradecer por llegarte hasta acá y bueno, por tener esa forma de comunicar el juego. Te voy a tomar un poco a contrapié. Quisiera que pensaras en una pregunta, te voy a dejar con Nori para que la vayas pensando un poco, que quisieras hacerle al siguiente invitado. No sabes quién va a ser el siguiente invitado, ni nosotros tampoco lo sabemos, para serte sincero, pero quisiéramos saber qué pregunta le quisieras hacer
a ese otro invitado que va a llegar a acá. Preguntas sobre juegos, preguntas sobre el fútbol. Nori, te cedo también la palabra para que te despidas de Ander. No, sí, bueno, ahorita hablaste un poco también ya de tu staff, de las personas que te rodean y bueno, cuando contactamos, ¿no? Que bueno, la conocía desde hace muchísimo tiempo en Twitter, de las tantas reflexiones que me has dado y de las tantas cosas que me has dicho. Me quedo siempre con eso que me dijiste, que al final disfrutas el trabajo al máximo porque estás rodeado de grandísimas personas. Yo creo que al final eso es lo fundamental, que incluso me dijiste que me gustó mucho, ¿no? Al final somos unos amigos que nos estamos reuniendo para hacer un trabajo, ¿no? Y aquí desde aquí te decimos que, bueno, que tienes 2 amigos más para reunirte, porque la verdad que no solo es la capacidad, como dijo Monchi, ¿no? Que transmites para la hora de analizar el juego, de dejarnos tus reflexiones, sino también ese valor humano, esa calidad humana que para nosotros siempre ha sido fundamental y seguirá siendo fundamental en nuestro proyecto, ¿no? Así que nada, agradecerte porque te hayas pasado por acá y bueno, te dejo para que te despidas también un poco. Nada, hombre, primero la pregunta para el siguiente invitado yo creo que lo llevaría por esa que hemos dicho de cómo gestiona él lo que ve en el directo y luego lo que ve en el vídeo, a qué le da más peso y en definitiva sí, cómo gestiona esa situación entre el directo y el vídeo. Luego, por lo demás, agradeceros a vosotros porque la verdad es que ya os he dicho antes que cuando os leo sois gente que me hacéis pensar, que yo, a pesar de todo lo bueno que decís, que os lo agradezco muchísimo, tengo que mejorar un porrón de cosas. O sea, soy consciente de que todavía me faltan muchas cosas por aprender y, por ejemplo, seguir a gente como David Vilanova, pues es un lujo porque te ayuda a aprender un montón y con vosotros he estado, vamos, encantadísimo, he disfrutado un montón la charla. Me alegra además que me he sentido bastante identificado con cosas que ha dicho Monchi, por lo tanto no soy el único loco en según qué cosas. Así que nada, chicos, de verdad, un placer, enhorabuena por el trabajo que hacéis con estas charlas porque la que he podido ver de Gorka fue buenísima y luego por lo que hacéis en redes, que creo que es un trabajo que tiene valor, porque encima no es un tema de que hagáis esporádico, sino que estáis ahí de manera constante y como persona que ha hecho eso también sé lo que implica estar ahí delante del ordenador horas y horas viendo partidos para luego hacer hilos, que igual hay veces que haces uno que es espectacular y no lo ve nadie y de repente haces otro que tú por dentro sabes que es mejorable por 1000 sitios y lo peta en cuanto a visualizaciones y no entiendes nada. Entonces, nada, animaros a seguir con ese trabajo, con lo que hacéis aquí y de nuevo, mil gracias por la invitación porque me lo he pasado pipa.